Hola, querido estudiante, espero estés muy bien en casita. Nos corresponde en esta clase trabajar la guía número 3. Los invito, ¿no es cierto?, a revisar su cuadernillo. Iniciamos la actividad en la página 78 y también puedes complementarlo con el texto del estudiante desde la página 58, 64, que tiene como título Las células por dentro. Recordemos que las células a menor escala presentan estructuras que efectúan tareas específicas similares a las de tu cuerpo. ¿Cuál crees que son las funciones de estas estructuras? Bien, hoy nos corresponderá, ¿no es cierto?, revisarlo. Tema entonces, estructura y organelos de una célula eucariota, animal y vegetal. Meta, conocer estructura y función de la célula procarionte, eucarionte animal y vegetal. Recordemos que las células son muy diversas en cuanto a forma y estructura interna, sin embargo, todas comparten ciertas características. La mayoría de las células son muy pequeñas, tanto así que no las podemos ver a simple vista. Y también recordemos que todas ellas cuentan con 4 componentes básicos que son membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN. Recordemos, ¿no es cierto?, que la célula procariota posee su ADN, que es único, circular y se encuentra en contacto directo con el citoplasma. Posee muchos ribosomas y plásmidos. También recordemos que la célula eucarionte o eucariota, su ADN está al interior del núcleo celular, es más grande que la célula procarionte y posee unas estructuras llamadas organelo, que es lo que nos corresponde revisar de lleno en esta clase. Seguimos con la ruta y avancemos. Recordemos que en la primera clase revisamos los aportes de diversos científicos y el desarrollo tecnológico del microscopio, que fueron fundamentales para formular la teoría celular, y gracias a los anteriores aportes se concluyó que todas las células del organismo poseen características comunes y crearon 4 postulados. Revisémoslo. La célula es la unidad estructural porque todos los seres vivos están formados por ellas. Las células son las unidades funcionales porque son capaces de realizar las actividades propias de los organismos vivos. La célula es la unidad de origen porque toda célula proviene de otra célula. Tenemos que la célula es la unidad de herencia porque contiene la información hereditaria que se traspasa de generación en generación. Yo creo que nos enfocaremos, ¿no es cierto?, en esta clase, en el postulado 1 y postulado 2, la célula como unidad estructural y como unidad funcional. Tipos de célula, podemos encontrar 2 tipos de células en los seres vivos. Célula procariota, recordemos que el material genético ADN está libre en el citoplasma, solo posee unos organulos llamados ribosomas y es el tipo de célula que presentan exclusivamente las bacterias, básicamente las arqueobacterias. Y tenemos la célula eucariota, el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo, posee un gran número de organulos y es el tipo de célula que presenta el resto de los seres vivos.
Células procariontes versus células eucariontes. ¿Cuáles son las características principales de las células eucariontes? A diferencia de las procariontes, las células eucariontes tienen un núcleo limitado por una membrana, esto es, una cavidad central rodeada por membrana que alberga el material genético de la célula, varios organelos limitados, algunos de ellos también por membranas, compartimientos con funciones especializadas que flotan en el citosol. Organelo significa órgano pequeño y ese nombre refleja que los organulos, como los órganos de nuestro cuerpo, tienen funciones únicas como parte de un sistema más grande. Y tenemos cromosomas lineales múltiples, a diferencia del único cromosoma circular de una célula procariota. Entonces, las células eucariontes son mucho más complejas que las procariontes y por esta razón, ¿no es cierto?, estudiaremos básicamente de qué se tratan las células eucariontes. Poseen una organización de estructuras subcelulares, ¿ya?, que juegan papeles importantes en el balance energético, metabólico y la expresión génica, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, los genes y la herencia genética. Y recordemos también que pueden ser de tipo animal y vegetal. Siempre igual al estudiarla vamos a establecer una comparación necesariamente, ¿no es cierto?, con la célula procarionte. Este es un organismo específico de las arqueobacterias y podemos ver, ¿no es cierto?, que en su composición el material genético se encuentra, el ADN, ¿no es cierto?, repartido en el citoplasma. Y también recordemos que los únicos organulos que poseen las procariotas, ¿no es cierto?, son los ribosomas, que también están asociados al ADN. Hacemos célula eucarionte o eucariota. Si observamos, ¿no es cierto?, el material genético se encuentra repartido, aquí en lo que se denomina cromatina, se encuentra repartido en el núcleo, ¿no es cierto? Y este núcleo está constituido por cromatina, núcleo y la membrana nuclear que rodea el núcleo, a diferencia de la membrana plasmática o también denominada membrana celular. Y lo que podemos observar, a diferencia de la procariota, que ellas están constituidas o constituidos por varios organulos, entre esos también están los ribosomas, y algunas células eucariotas poseen flagelos, como el espermatozoide, pero no todas ellas poseen ese flagelo. Bien, vamos a estudiar la estructura más importante de la célula eucariota. Y recordemos que la célula, ¿no es cierto?, como es una unidad estructural, funcional, genética y de origen. La división más general es en la procariota y la eucariota y se caracterizan, en el caso de la procariota, ¿no es cierto?, por una ausencia de núcleo, forma el ADN circular, libre en el citoplasma, tiene un metabolismo anaeróbico, aeróbico y facultativo, es decir, que pueden desarrollar un metabolismo respiratorio usando el oxígeno presente, pero también puede ser, ¿no es cierto?, con ausencia de oxígeno. La organización del ADN no está asociado a histonas, que es un tipo de proteína que se encuentran en los cromosomas. Tiene una división celular por fisión binaria, es decir,
Una célula progenitora se puede dividir en dos, que vendrían siendo las células hijas, es decir, las bacterias se multiplican 2, 4, 8, 16, 32 y de esa forma, ¿no es cierto?, se produce la división celular. El tamaño son pequeñas, de 1 a 10 micras. Hay presencia de membranas internas. En este caso dijimos que solamente están los ribosomas, por lo tanto hay ausencia de membrana o compartimiento interno y tienen un citoesqueleto, que es un entramado tridimensional de proteína que provee soporte interno a la célula presente y que es muy simple en relación a las eucariotas, que sí poseen presencia de núcleo. La forma del ADN es lineal, encerrado en el núcleo. Su metabolismo es aeróbico, es decir, usando, ¿no es cierto?, el oxígeno. La organización del ADN está asociada a proteínas que se encuentran en los cromosomas y su división es por mitosis o meiosis. El tamaño son grandes en comparación con las procariotas, de 5 a 100 micras. Hay presencia de membranas internas que rodean, o de doble membrana que rodean a los organelos u organulos, y tienen un citoesqueleto, ¿no es cierto?, que provee soporte interno a la célula más complejo. Entonces, resumiendo, los organelos celulares en general, ya sea de una eucariota animal o vegetal, específicamente es la animal, ¿no es cierto?, posee un núcleo que está ahí, que contiene todas las instrucciones para el funcionamiento celular y el material genético, el ADN. Tenemos el citoplasma, donde se encuentran todos los organulos que vamos a mencionar ahora, y la membrana celular, como también recordemos que el núcleo tiene una membrana que se denomina nuclear o carioteca. Y tenemos entonces algunos organelos centriolos que intervienen en la división celular y en el movimiento de las células. Ya lo vamos a revisar con más detalle. El mitocondria, ¿no es cierto?, que es responsable de la respiración celular, con la que la célula obtiene la molécula de ATP, la energía necesaria. Recordamos que hablamos de respiración celular, oxidación o combustión celular. Y ojo acá, fíjense, tenemos dos redes de canales de estructura, que vendría siendo el retículo endoplasmático, que es el que está más cerca del núcleo, y tenemos el aparato de Golgi, que está más alejado, pero que está asociado al retículo endoplasmático. El retículo, ¿no es cierto?, es una red de canales donde se fabrican, ojo ahí, grasas, lípidos y proteínas que son transportados por toda la célula. Ahí les dejé un link para que vean cómo se produce el transporte, ¿no es cierto?, de estos ácidos grasos y proteínas en la célula. Tenemos el aparato de Golgi, este verdecito, que es la red de canales y vesículas que también transportan sustancias al exterior de la célula. Ojo, hacia afuera, ¿ya? Está asociado al link que le dejé con el retículo endoplasmático. Y tenemos las vacuolas, que son vesículas llenas de sustancias de reserva o desechos. Los lisosomas, que son vesículas donde se realiza la digestión celular. Y los ribosomas, que son los responsables de la fabricación de proteínas. Vamos por la segunda parte, los dejo aquí.